Buenos días. Bien, buenos días a los que se están incorporando ahora. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Bien. Bien, qué bueno. Bien, empecemos, porque para avanzar hoy día vamos a recordar un poco lo que habíamos trabajado la última vez, ¿no? Estuvimos hablando un poco del Renacimiento. Si se recuerdan un poco, vimos un video en que lo empezamos a desglosar y sobre todo hablábamos de el arte en que aparecieron varios, no solamente matemáticos, sino que varios artistas que introdujeron lo que era un movimiento greco-romano, ¿no? Eh, También redescubrimos, digamos, lo que era la perspectiva, la simetría, que se incorpora a través del arte, las construcciones de cúpulas, la contabilidad, también se hablaba de la contabilidad de los Médici. ¿Se acuerdan que comienza toda una nueva burguesía que hace nuevos ricos? Se construyen máquinas nuevas también, se estudia la anatomía, había en el video incluso que en un momento los cadáveres pagaban por los cadáveres para cercenarlos y ver lo que había en medio. También midieron órbitas de las estrellas. eh, bueno, y hay un montón de desarrollos más. Entonces comenzamos hablando un poco de lo que había entregado los romanos a todo este momento, a través de Constantinopla, qué sé yo, la caída de Constantinopla. Se redescubren nuevos pintores, ingenieros, arquitectos. Está Filippo Brunelleschi, que era un inventor, que creó la cúpula de Santa María en Florencia, y también fue el creador de la perspectiva central, es decir, fue quien da inicio a esto de los arquitectos también, la construcción de todas las maquetas, de toda la perspectiva. También de los desarrollos en estos estados de Florencia, de Venecia. Se redistribuye la riqueza, surgen también, como lo había dicho ya, la burguesía a través de los Medici. Aparecen estos artistas tremendos que son Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, y etcétera. Y sobre todo lo que impulsó a todo lo que era la ciencia en esa época fue la imprenta de Gutenberg. ¿M? Y que sobre todo, que bueno, eran carísimos en ese tiempo, pero la imprenta ayudó a desarrollarla. Y lo último también que trabajamos fue de una lucha entre matemáticos. A ver, de los que estaban ahí, ¿se acuerdan alguien de esta lucha, de quiénes eran los que nombramos ese día? Había una lucha entre matemáticos. ¿Mm? Tartaglia, ¿sí? ¿Y quién más? Ah, el que derrotó, ya, el de Fior, porque hay varios. Está también Gerolamo Cardano, que tampoco no era matemático, sino que era un médico, que habíamos contado un poco la historia trágica que había tenido él. ¿Ah? Bueno, vamos a recordar eso porque vamos a ver un video breve que nos cuenta nuevamente para acordarnos de esta historia, de esta como novela que hay entre los matemáticos, en la cual hay una lucha. Este es un video, sí, déjenme buscarlo, lo voy a buscar. Es un video argentino, sí. Vamos a ver estos argentinos. eh,
Aquí está, parece, sí. Es bastante breve, así que ponemos atención porque esto nos va a, a mostrar lo que vimos la clase anterior. Y hoy día vamos a introducir ya otros matemáticos que son importantes. Ya estamos en el siglo XV-XVI, ya Cardano, 14-15, ahora pasamos al 16, en donde aparecen unos matemáticos tremendos que son René Descartes, Pierre Fermat, Pascal. Hablamos también de los logaritmos también un poco la última vez, así que vamos a ir incorporando eso. Veamos acá. Esta es la Universidad de Bolonia, la más antigua del mundo, fundada en 1088. Aquí, en el año 1496, era profesor Scipione Dalferro, que por 1515 obtuvo un método para resolver ecuaciones de tercer grado. Dalferro mantuvo su método en secreto y casi que lo llevó a la tumba. Pero terminó contándoselo a su amigo y discípulo Antonio María del Fiore. Del Fiore, lejos de mantener el secreto, anduvo contándolo bastante, y la historia llegó a oído de Nicolás Tartaglia. Tartaglia también andaba dando vueltas a los problemas con ecuaciones de tercer grado, y fue desafiado por Fiore a un duelo matemático, en el que cada uno debía proponerle al otro 30 problemas. El torneo se dio en la propia Universidad de Bolonia. Lo que Del Fiore no esperaba es que antes del final del plazo para entregar las soluciones, Tartaglia llegó a una solución general para resolver las cúbicas. El resultado fue demoledor. 30-0 gana Tartaglia. La fama de Tartaglia llega a Venecia, donde vivía Cardano. Cardano se interesó por la fórmula y envió un emisario para que éste le revelara su descubrimiento. Tartaglia al principio no quería saber nada, pero terminó tentado por Cardano, quien lo convenció de ir a Venecia con vagas promesas de presentarle a un rico marqués. Una vez allí, finalmente le reveló a Cardano su método, pero su trato exigía una condición. Le exigió a Cardano que tenía que jurar por los santos evangelios mantener la revelación en secreto. Poco después, Ludovico Ferrari, asistente de Cardano, consiguió resolver las ecuaciones de cuarto grado. El método de Ferrari acabó reduciendo el problema a la solución de una ecuación de tercer grado. Ambos, Cardano y Ferrari, estaban amarrados a los juramentos de Cardano. No había manera de publicar los descubrimientos de Ferrari. Es preciso tener en cuenta el contexto en el que vivían estos hombres. En aquel tiempo, quebrar un juramento, como el hecho por Cardano, significaba padecer en el fuego eterno del infierno y además ser perseguido por nada menos que por la poderosa Iglesia Católica. Como en una verdadera novela, sucede una solución. Cardano sabe que Dalferro y no Tartaglia fue el primero en resolver las ecuaciones cúbicas y que existe un cuaderno en Bolonia en el que el fallecido maestre anotaba sus secretos matemáticos. Esta información había sido herencia de Del Fiore, que obviamente quería vengarse de Tartaglia. Cardano y Ferrari viajaron entonces hasta Bolonia. Allí encuentran a Aníbal de la Nave, yerno de Del Fiore, quien les mostró el famoso cuaderno hoy perdido. En ese cuaderno, según Ferrari, estaba la solución para resolver las cúbicas. A partir de ahí, Cardano se sintió desobligado de mantener el secreto y en 1545 publicó su libro Artis Magna, donde allí, en la página 249, el secreto fue al fin revelado. Bien, ahí está bien simple lo que habíamos visto el otro día. A ver, recordemos un poquitito, rápidamente, quiénes son los famosos matemáticos que aparecen acá. ¿A qué se refiere? Ah, ¿mm? Tartaglia, Ferrari, Tartaglia. Ya, ¿y qué hacía Tartaglia? descubrió un método cómo hacerlo y lo quería mantener para él.
Ya, pero ¿qué descubrió resolver qué cosa? La ecuación cúbica. Ya, perfecto. ¿Qué más? A ver si alguien puso más atención también. Ferrari. Aparece Ferrari, los autos Ferrari, ¿no? Sí. ¿Y qué hace Ferrari aquí? Em, Creo que reduce la ecuación a una cúbica. Ya, ¿y qué ecuación fue la que redujo la ecuación cúbica? La cuarta. Claro, La la cuarta. ecuación, claro, la ecuación de cuarto grado, la redujo, es decir, podía resolverla. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con eso? ¿Lo publicó inmediatamente o no? No podía, porque el No. descubrimiento de la cúbica era de otra persona. Ya, ¿y de quién era? De Tartaglia y de maestro del otro. Del Ferro. Ya, y hay un cuaderno, dice que había perdido por ahí. ¿De quién Mm. es ese cuaderno? ¿Dónde estaba la solución? Donde estaba la solución de la ecuación cúbica, ¿no es cierto? Donde incluso se decía que lo había desarrollado antes que Tartaglia, ¿ya? Y ese cuaderno fue el que después hizo, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué permitió? Porque aparece, ¿sí? Que pudieran publicar sus soluciones ya que había sido descubierta por otra persona y no estaba Claro, en el trato. claro, y ese, se acuerdan que había hecho un trato Tartaglia y Cardano. Entonces, ese tratado, digamos, se rompió porque como ya había sido descubierto antes, y Cardano lo escribió en un libro llamado, ¿recuerdan cómo se llamaba el libro? Ars Magna, Ars Magna, ¿ya? Entonces, en ese libro aparece la ecuación o resuelta la ecuación cúbica, ¿ya? Ahora, Cardano, que era un médico, no solamente resolvió este tipo de ecuaciones, porque también era muy dedicado a la, ¿cómo se llama? A la probabilidad. Era fanático de los juegos. Entonces, después, yo creo que el miércoles vamos a hablar un poco más ya de la probabilidad para terminar este ciclo. Bien, quiero mostrarles también, aparte de lo que estamos razonando o cómo lo estamos viendo acá, el poder ver cómo estos hombres resolvieron esta ecuación, po. ¿Saben ustedes cómo resolver una ecuación cúbica? ¿Alguien de ustedes sabe cómo resolver, así como las fórmulas, ¿no? Solo es a través de la raíz dentro de una raíz menos la Claro, raíz dentro de otra raíz. exacto, hay una fórmula también, pues, así como la cuadrática, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver ahora unos breves minutos también de cómo en esta época se resolvía esta ecuación usando los métodos que aparece ahí de Tartaglia, Cardano, que utilizaron. Entonces vamos a compartir y ver esta brevemente. No lo vamos a ver todo tampoco porque un video después ustedes lo pueden ver en sus casas. Y aparece todo esto. Estamos con compartir ahí. Acá. También es argentino el video. Conocer acerca del origen de las matemáticas y su evolución histórica hasta el siglo XXI a través de los registros escritos de las primeras civilizaciones es de interés para poder entender de dónde vienen y cómo se pensaron muchos de los conocimientos que se utilizan usualmente en diferentes contextos. La historia de las matemáticas comienza en Medio Oriente, con Babilonia y Egipto. Continúa en Europa, con los griegos, la Edad Media y el Renacimiento hasta la transición al siglo XXI. El periodo que se desarrollará ampliamente en este video es el Renacimiento, el cual se da dentro de la Edad Moderna. El Renacimiento de los siglos XVI y XVII es propiciado en las primeras universidades europeas. El siglo XVI se destaca por el desarrollo del álgebra y un suceso muy importante que fue la solución de las ecuaciones polinómicas de tercer y cuarto grado,
por dos matemáticos italianos que son Niccolò Fontana y Girolamo Cardano. Niccolò Fontana, a quien se lo conoce como Tartaglia, apodo que recibió por ser tartamudo, fue un matemático e ingeniero que, a pesar de sus bajos recursos para proveerse de instrucción, llegó a ser uno de los principales matemáticos del siglo XVI. En 1535 resolvió las ecuaciones cúbicas expresadas como x al cubo más p por x al cuadrado es igual a n y x al cubo más m por x es igual a n. Girolamo Cardano, quien además de ser un matemático y profesor muy reconocido del Renacimiento, fue médico y astrólogo. Su principal obra en latín fue titulada Ars Magna. Bueno, ahí estamos repitiendo un poco lo que ya habíamos comentado, ¿ah? De Tartaglia, de Cardano, para que ustedes se vayan familiarizando y recordando lo que habíamos visto. Sigamos. Donde se expone la primera solución para las ecuaciones de tercer grado mediante un método creado por Tartaglia y la resolución de la ecuación de cuarto grado debida a Ludovico Ferrari, quien fue su alumno. La fórmula de Cardano-Tartaglia para la ecuación cúbica expresada de la forma x al cubo más a por x al cuadrado más b por x más c es igual a 0 consiste en lo siguiente. Debemos hallar el valor de la constante p a través de la fórmula. P es igual a 3 por b al cuadrado menos a al cuadrado sobre 3. El valor de la constante q a través de la fórmula. Q es igual a 2 por a al cubo menos 9 por a por b más 27 por c sobre 27. Y el valor de delta a través de la fórmula. Delta igual q sobre 2 al cuadrado más p sobre 3 al cubo. Finalmente, el valor de x se calcula a través de la fórmula. X es igual a raíz cúbica de menos q sobre 2 más raíz cuadrada de delta, más raíz cúbica de menos q sobre 2 menos raíz cuadrada de delta menos a sobre 3. Veamos un ejemplo aplicando esta fórmula. Se tiene la ecuación x al cubo más 4 por x al cuadrado más 4 por x menos 16 es igual a 0. Podemos decir entonces que a es igual a 4, b es igual a 4 y c es igual a menos 16. Y los valores de las constantes que se obtienen al hacer los cálculos son para p menos 4 tercios, para q menos 448 sobre 27 y para delta 1856 sobre 27. Y el valor de x es aproximadamente 1,39. Pero nos faltan las otras dos soluciones de la ecuación cúbica. Para entender esta cuestión debemos aclarar que si delta es mayor a 0, la ecuación tiene una solución real y dos complejas. Si delta es igual a 0, la ecuación tiene dos soluciones reales, de las cuales una es simple y otra es doble. Para calcular la solución simple y doble debemos tener en cuenta que si p por q es distinto de 0, la solución doble y la simple se obtienen con dos fórmulas sencillas. Si delta es menor a 0, la ecuación posee tres soluciones reales. En el caso de la ecuación resuelta anteriormente, vemos que delta es mayor a 0. Por lo tanto, la ecuación tiene una solución real y dos complejas. Esta conclusión nos lleva a ver que hay dos dilemas que ni Cardano ni Tartaglia pudieron resolver, que son: ¿cómo calcular las otras dos raíces de la ecuación cúbica? ¿Qué sucede si el discriminante es menor a 0? Recordemos que en esta época aún no se descubrían los números complejos. Por eso, Cardano no supo qué hacer cuando delta es menor a 0, por lo que a este caso lo llamó caso irreducible. Es decir,
que cuando sucede esto, el método de Cardano no sirve para resolver ecuaciones cúbicas, sino que se deben usar otros métodos que fueron desconocidos, tanto para Cardano como para Tartaglia. Fue Rafael Bombelli, ingeniero, arquitecto y matemático italiano, quien continuó los trabajos de Cardano y propuso una forma de calcular una raíz cúbica compleja. Pero su método planteó enormes problemas y debido a esto surge la necesidad de calcular raíces cuadradas negativas. A partir de estos acontecimientos se creará un nuevo conjunto numérico, que es el de los números complejos. A pesar de los brillantes trabajos de Bombelli sobre los números complejos en la resolución de ecuaciones cúbicas, los matemáticos de esa época se negaban a aceptarlos, por ser considerados como fantasmas de otros mundos que carecen de representación real, y fueron llamados números imposibles o imaginarios. La solución planteada por Ferrari de la ecuación de grado 4, expresada de la forma x a la cuarta más a por x al cubo más b por x al cuadrado más c por x más d es igual a 0, es tan compleja que resulta inmanejable. Por eso, es preferible usar un proceso de resolución que consta de un algoritmo con varios pasos. Veamos un ejemplo. Si se tiene la ecuación x a la cuarta menos 8 por x al cubo más 23 por x al cuadrado menos 28 por x más 12 es igual a 0, lo primero que debemos hacer es sumar miembro a miembro el binomio a por x más b al cuadrado, para que no se altere la igualdad. En el primer miembro de la igualdad se desarrolla el binomio. A continuación, agrupamos los términos semejantes y sacamos factor común entre ellos. Expresamos el primer miembro de la misma manera, pero como segundo miembro de la igualdad ubicamos la expresión x al cuadrado menos 4 por x más k al cuadrado. En esta expresión, x al cuadrado es un término fijo. El término menos 4x surge de dividir por 2 el valor del coeficiente a de la variable x al cubo. En este caso, el coeficiente es menos 8, que, si se divide por 2, resulta ser menos 4. Una vez obtenido este valor, siempre se multiplica por x, con exponente 1. Y el valor de k es lo que vamos a calcular. El valor obtenido de k debe ser necesariamente un número entero. La expresión nos queda de la siguiente forma. Debemos desarrollar el paréntesis del segundo miembro. Agrupamos los términos semejantes que se obtuvieron en el segundo miembro de la ecuación y sacamos factor común. Igualamos los términos cuadráticos, lineales e independientes. Despejamos a al cuadrado, a por b y b al cuadrado. Se iguala a por b al cuadrado y a al cuadrado por b al cuadrado. Para poder trabajar con esta ecuación, el coeficiente 2 debe ser 1. Por lo tanto, debemos dividir todo por 2. Determinamos el valor de a, b y c. A será igual a menos 23 sobre 2. B será igual a 44 y c será igual a menos 56. Con las fórmulas correspondientes al método de Cardano-Tartaglia, determinamos el valor de las constantes P, Q y delta. P es igual a menos 1 sobre 12, Q es igual a 1 sobre 108 y delta es
es igual a 0. Recordemos que cuando delta es igual a 0, la ecuación tiene dos soluciones reales, de las cuales una es simple y otra es doble. Como P por Q es distinto de 0, podemos obtener las dos soluciones reales con las fórmulas. K es igual a menos 3 por Q sobre 2 por P menos A sobre 3. Quedará como resultado la solución real doble. Y K es igual a menos 4 por P al cuadrado sobre 9 por Q menos A sobre 3 quedará como resultado la solución real simple. Reemplazamos los valores de P, Q y A en las fórmulas y se obtiene K es igual a 4 como solución real doble y K es igual a 7 medios como solución real simple. El valor Bien, hasta ahí. Entonces era lo que yo les había dicho. Ah, no se escuchaba bien, se escuchaba cortado. O no sé si todos lo escucharon bien. No, se escuchaba bien, profe. Ya, a lo mejor los que lo escucharon así deben tener problemas con el internet. Ah, eso debe haber sido. Pero ahí ya, digamos, muestra cómo utilizaban para resolver. Se acuerda que hay una fórmula, esa raíz cúbica más o menos, y parecía la ecuación cuadrática, que tiene una fórmula. Y después la ecuación de cuarto grado también tenía que usar la ecuación cúbica, o sea, se reducía a una ecuación cúbica y utilizaban el mismo método de Tartaglia o Cardano, que era a través del libro ese que era del ferro. Eso es lo que trabajamos el otro día, a grandes rasgos. La lucha entre estos matemáticos fue lo último que vimos. Ahora quería también introducir lo que habíamos también hablado respecto a algunos matemáticos que introdujeron, porque aquí en la resolución, ¿se acuerdan que aparece en el video que hay números que eran imposibles, o sea, los imaginarios, pero habían otros tipos de números que ayudaron, por ejemplo, a la navegación? Y la navegación, ustedes saben que las distancias que habían que recorrer eran muy grandes, por lo tanto, trabajar con números muy grandes era complicado. Y, y se redujo todo esto a trabajar con números simples, po, que fueran lo más sencillo posible. Y para ello se inicia un estudio de lo que son los logaritmos, ¿ya? Entonces, vamos a ver, compartir aquí este PPT, que es bastante simple. Vamos a hablar un poco de la historia de los logaritmos, de quiénes son los que la generaron. Ustedes ya saben un poquitito de quiénes lo habrán generado. ¿Se acuerdan de los logaritmos cuando lo han visto ustedes? ¿Algún nombre que les aparezca o se recuerde en los logaritmos? ¿Mm? ¿Recuerda algún nombre o no? Cuando uno estudia los logaritmos, empiezan hablando de esto, hablan de los logaritmos vulgares. ¿Mm? ¿No se acuerdan? Bueno, si no, vamos a ir viéndolo de a poquitito. Bueno, aquí estamos en el siglo XVI, tal cual como estos hombres que vamos a ver también, y Cardano, Tartaglia también son de esta época, a medida que se va desarrollando todo lo que es este siglo, que es un auge en todas las ciencias, pues ya lo habíamos dicho, y experimentan mucha dificultad de carácter práctico, computacional ahí, porque les decía que para hacer cálculos muy grandes de navegación, por ejemplo, no hallaban cómo hacerlo. Recuerde que en esa época recién se estaban introduciendo los números indoarábicos, que también solucionaron una gran cantidad de problemas de carácter, sobre todo financiero, que pudieron sobrellevar sobre todo los comerciantes que rehicieron todas sus finanzas
la introducción de la contabilidad que inauguró Luca Pacioli, ¿ah? En su libro. Y habían, por lo tanto, una confección de tablas de funciones trigonométricas. También lo habíamos conversado que gracias a los árabes que habían introducido también la trigonometría y que la habían traído ellos, la habían incorporado de los griegos, pero que ellos la perfeccionaron, crearon algunas tablas del seno, también determinaron el valor de pi en esa búsqueda, digamos, de hacer numeraciones más simples y la búsqueda de un algoritmo simple y confiable para raíces de ecuaciones con coeficientes numéricos. Entonces, para resolver ecuaciones, recordemos que estamos en el inicio o el desarrollo del álgebra, ahí en el video lo decía. Uno de los grandes elementos o importancia de este siglo, del siglo XV-XVI, fue el desarrollo del álgebra y también la resolución de las ecuaciones cúbicas y ecuación de cuarto grado. Bueno, todos los cálculos eran a mano, no existía la computadora, no existía la calculadora, nada de esas cosas. Entonces, ¿cómo hacer enormes cálculos solamente a mano? Había que ser muy hábil en los cálculos. Bueno, y para eso aparece este hombre, Viet, que ya lo habíamos nombrado hace tiempo, el mayor algebrista del siglo XVI, en el cual eh, realiza estos cálculos numéricos que a menudo ocupaban días enteros, ¿ah? Hacer cálculos, solamente cálculos. Imagínense hacer todo el día estar haciendo cálculos. Y sobre todo para los cálculos astronómicos, porque eso yo le decía que para los viajes en barco era muy imprescindible tener las posiciones de las estrellas bien ubicadas y la distancia como era muy grande, había que tener tablas, tablas de estas funciones trigonométricas que hacían mayor o más fácil el viaje, ¿eh? Y aparecen también en esa época también las leyes de Kepler que fueron descubiertas como resultado de 22 años de cálculo incesante y sin logaritmos, ¿ya? O sea, puro cálculo nomás. Y la historia es una de las más heroicas de la ciencia, estas leyes de Kepler, sin utilizar logaritmos hasta ahora. Y algunos matemáticos que pensaron formular o mejorar esta situación que había vivido este hombre, en la cual había que ahorrar tiempo, están Napier y Burgi, que inventaron los logaritmos. Ahora, Napier es más conocido, Burgi no tanto. Y ellos son los que crean lo que nosotros conocemos los logaritmos. Bueno, veamos quién fue Jos Burgi. Fue un suizo y era un relojero, porque todos suizos, la mayoría de ellos relojeros, pero también arreglaba estos instrumentos astronómicos. Y por ahí fue a donde su interés también por el desarrollo de números, hacer lo más simple posible. Y trabajó con Kepler, quien hizo todos los cálculos a mano ahí, sin ayuda de los logaritmos. Y lo ayudó, dice, en sus observaciones y en todos los cálculos. Estamos en el año 1552 y 1600, ¿ya? Entrando al 1600. Y para simplificar estos cálculos durante 8 años, ahí sale, confecciona tablas de logaritmos sobre la base del tipo de Stevin, que era otro matemático, que es usando la fórmula A1 más R elevado a n. ¿Ya? Usa tablas usando este tipo de fórmula. Y a instancias de Kepler, Burgi en el año 1620 recién se dedica a publicar tablas en su libro ahí que sale, tablas de progresión aritmética y geométrica con instrucción detallada de cómo utilizarlo para todo tipo de cálculo. Ahí ya comienza la introducción de lo que son los inicios de, de los logaritmos. Por eso tampoco se tiene mucho en cuenta este Burki, porque fue en los inicios. Pero John Napier, ya en el año 1550-1610, que es un escocés y estudió en la Universidad de San Andrés. Recuerda que ya también en esa época se estaban desarrollando todas las universidades. Escuchamos que Bolonia era la más antigua de en esa parte.
Y durante su estancia allí, en esta universidad, fue el seguidor de la reforma en Escocia y tomó más tarde actividad política en los movimientos protestantes, es decir, Napier era un protestante. Y en un comentario sobre el Apocalipsis de San Juan, sostenía que el Papa de Roma era el anticristo. Bueno, todos los, los, eh, los luteranos, los que habían seguido la reforma de Lutero, siempre decían que el Papa era un anticristo, incluso habían calculado el número, ¿m? Según los datos del Papa y todo, y salía el número 666, que era aplicado al demonio. Y fue el autor de la primera interpretación importante en Escocia de la Biblia. Es decir, era un hombre bastante dedicado a su religión, ¿ah? A su religión protestante. Y sin embargo, igual, y trabajó en la matemática, y respecto a esto le interesaban aspectos relacionados con el cálculo nomás, y la trigonometría, ¿ya? Y a través de este cálculo, Napier fue uno de los primeros, o como lo dice, o es el primero, pero ya habíamos visto que Burgi también había trabajado en esto, que se asoció con Kepler, ¿m? Y utilizó la notación decimal para expresar fracciones decimales de una forma sistemática. Comienza entonces a desarrollarse las potencias. Y también inventó sistemas mecánicos para realizar cálculos numéricos. O sea, aquí, con Napier, comienza a lo que nosotros conocemos hoy día, los logaritmos. Y él creó las varillas o huesos de Napier. Si alguien después puede averiguar que son bastante buenas estas varillas, sobre todo para los más pequeños, o a veces los jóvenes que están en séptimo, sexto, quinto, más o menos básico, que les cuesta aprenderse las tablas. Estas varillas de Napier son un instrumento, pero didáctico para aprenderse las tablas. Al principio lo empiezan a usar y después se las van a aprender de memoria, pero usando las tablillas, ¿ya? Es bueno que alguien se las pueda buscar después. Las analogías de Napier, las reglas de Napier para partes circulares, reglas mnemotécnicas para ayudar a recordar las fórmulas de trigonometría esférica, porque eran unas fórmulas tremendas. Entonces, él dio reglas mnemotécnicas y su mayor logro fue la invención de los logaritmos. Entonces, Napier fue el que dio las fases, aunque también Burgi también fue parte de esto. Ahora, los logaritmos decimales y naturales que se utilizan hoy no usan la misma base que los logaritmos de Napier, aunque en su honor están denominados los logaritmos de Napier. A Napier también le costó un par de años también razonar todas estas propiedades de los logaritmos. No fue así de la noche a la mañana que se le ocurrieron. Y aquí hay otro hombre con el cual después trabajaron, Henry Briggs, que nació en Londres, otro, pero de la misma isla, ¿no? Que también fue profesor de Oxford y después en Londres, y se hizo amigo de Napier. Entonces, entre ambos compartieron las ideas que habían desarrollado y las ventajas de los logaritmos decimales. Por lo tanto, va a empezar a simplificarse toda la numeración, que eran extensas, sobre todo para los viajes. Y ahí está de dónde fue tomado. Entonces, para eso, vamos ahora también a ver otro video que va a permitir recordar este decía, no creo que haya problema. Traducido de todas maneras, así que no hay problema de verlo. ¿Ah? Esperemos un poco aquí que ya está. Vamos a compartir entonces el video.
muy largo, así que no creo que vayamos. Se supone que hoy día vamos a empezar con Descartes y Fermat, así que vamos en esa expectativa. Estamos viendo hasta ahora, a esperar que pase. Let me guess. Mucha propaganda acá. You're like the center of your people's universe, right? Es cortito, así que se escucha, ¿no es cierto? ¿Mm? Sí, profe, se escucha bien. Ya, sigamos entonces. As you can imagine, 400 years ago, navigating the open ocean was difficult. The winds and currents pushed and pulled ships off course, and so sailors based their directions on the port they left, attempting to maintain an accurate record of the ship's direction and the distance sailed. This process was known as dead reckoning, because being just half a degree off could result in sailing right past the islet that lay several miles just over the horizon. This was an easy mistake to make. Thankfully, 3 inventions made modern navigation possible: sextants, clocks, and the mathematics necessary to perform the required calculations quickly and easily. All are important. Without the right tools, many sailors would be reluctant to sail too far from the sight of land. John Bird, an instrument maker in London, made the first device that could measure the angle between the sun and the horizon during the day, called a sextant. Knowing this angle was important because it could be compared to the angle back in England at the exact same time. Comparing these 2 angles was necessary to determine the longitude of the ship. Clocks came next. In 1761, John Harrison, an English clockmaker and carpenter, built a clock that could keep accurate time at sea. A timepiece that could maintain accurate time while on a pitching, yawing deck in harsh conditions was necessary in order to know the time back in England. There was one catch, though. Since such a timepiece was handmade, it was very expensive. So an alternate method using lunar measurements and intense calculations was often used to cut costs. The calculations to determine a ship's location for each measurement could take hours. But sextants and clocks weren't useful unless sailors could use these tools to determine their position. Fortunately, in the 1600s, an amateur mathematician had invented the missing piece. John Napier toiled for more than 20 years in his castle in Scotland to develop logarithms, a calculation device. Napier's ideas on logarithms involved a form of 1 over e and the constant 10 to the 7th power. Algebra in the early 1600s was not fully developed, and Napier's logarithm of 1 did not equal 0. This made the calculations much less convenient than logarithms with a base of 10. Henry Briggs, a famous mathematician at Gresham College in London, read Napier's work in 1614, and the following year made the long journey to Edinburgh to meet Napier. Briggs showed up unannounced at Napier's castle door and suggested that John switch the base and form of his logarithms into something much simpler. They both agreed that a base of 10 with the log of 1 equal to 0 would greatly simplify everyday calculations. Today, we remember these as Briggs' common logarithms. Until the development of electric calculating machines in the 20th century, any calculations involving multiplication, division, powers, and extraction of roots with large and small numbers were done using logarithms. The history of logarithms isn't just a lesson in math. There were many players responsible for successful navigation: instrument makers, astronomers, mathematicians, and of course sailors. Creativity isn't only about going deep into one's field of work. It's about cross-pollination between disciplines too. Bien, ahí está. ¿Qué les parece? Ahí está el por qué nacieron también los logaritmos, a través de esta colaboración entre John Napier y Briggs. Pero tenía una consecuencia, porque ahí en este video decía que para poder navegar y salir de donde estaban
los marinos se necesitaron 3 elementos. ¿Cuáles fueron? A ver si pusieron atención ahí. ¿Mm? Necesitaba un reloj. Ya, un reloj. ¿Qué más? El sextante. El sextante para medir los ángulos, ¿ya? ¿Y el tercero? El tercero eran los logaritmos. Los logaritmos. Eran, digamos, el trío que podía después, le ayuda a todos los marinos a poder desarrollar su viaje, ¿ya? Por eso es interesante que, como lo decía ahí en el video al final, que los logaritmos no solamente son una clase matemática y que hay que aprenderse las fórmulas, sino que tenían un sentido para, en esa época que todavía había muchas falencias en matemáticas, que ni siquiera se aceptaban los números irracionales, a los números imaginarios, y, y con eso tenían que combatirla. Y en el ponerse de acuerdo entre estos dos matemáticos de que esta elaboración de las potencias de base 10 era más sencillo para hacer los cálculos, se desarrolla todo lo que esta es la navegación. Entonces, importante los logaritmos, ¿eh? No solamente aprenderse fórmulas. Pero dentro de todo esto aparecen matemáticos, ¿eh? Ahora ya concretos, si ustedes se han fijado, pero ya no es como lo que habíamos visto al inicio cuando hablábamos de los pueblos babilónicos, de los pueblos sumerios, de los pueblos egipcios, los mayas y todo. Ahora hay personas concretas, así como los árabes, que estaba Al-Khwarizmi, Omar Khayyam. Ahora aparecen personas concretas. Aquí apareció Napier, apareció Briggs, han aparecido Cardano, Tartaglia, Del Ferro, De Fior, Ferrari. Entonces, todo esto desarrolla lo que es la matemática y aparece ya en el siglo XVI personajes pero concretísimos y que van a desarrollar no solamente la matemática, sino que cumplen un rol muy importante dentro de todas las ciencias, la filosofía. Y el primero de ellos, René Descartes. Entonces vamos a hablar de René Descartes. ¿Quién fue este hombre? René Descartes. Ahí lo dice que es el fundador en 1596 a 1650. Entonces vamos a hablar de 3 matemáticos que son muy importantes en esta época, que son René Descartes, Pierre Fermat y Pascal. Ya con estos 3 vamos a hablar, porque Pascal también es muy importante dentro del desarrollo de la matemática, de la probabilidad, que ustedes siempre escuchan, ¿no es cierto? Que se escucha el teorema fundamental de Pascal, ¿ya? Los casos totales, o sea, en los casos es posible partir por los casos totales, es el de Pascal, siempre se conoce por eso. Y René Descartes, ¿por qué se conocerá? ¿Alguien sabe por qué se conoce René Descartes en el área matemática? Porque ahí dice, es el fundador de la filosofía moderna. Entonces, ¿qué estamos hablando de él si es filósofo y no matemático? ¿En qué se destacó? ¿Se han escuchado alguna vez en qué se ha destacado este hombre? ¿Mm? ¿No? ¿Alguien tiene alguna idea, al menos? Bueno, si no, vamos a empezar a hablar de él. Primero como filósofo, ¿no? Voy a ir dando algunos lineamientos. Él tuvo mucha pasión, dice, como por lo que es la razón, la certeza. Muy parecido a estos filósofos griegos que hablaban justamente del conocimiento. Pero este se fundamenta en lo que es la razón, dar respuesta exacta a las incertidumbres que ocurrían. Y sobre todo en esa época en que se estaba cuestionando todo los elementos que se venían arrastrando desde la Edad Media. Por ejemplo, se hundió el modelo científico geocentrista, ¿ah?
y como consecuencia apareció el heliocentrismo. ¿Qué significa el geocentrismo? Que ahora la Tierra no es el centro, sino que el centro es el Sol. Por eso que pasa a otro paradigma que es el heliocentrismo. El Sol es el centro del, del universo aquí en este caso. Y hay una relación, hay una división entre el catolicismo y los protestantes, porque en esa época también sabemos que Napier era protestante, o sea, la mayoría de todos los ingleses que aparecen son protestantes. Recuerde que hubo una división por el Enrique VIII que se quiso casar por segunda vez, ¿ya? Y la Iglesia Católica no lo aceptó y él fundó una nueva iglesia que es la luterana, una iglesia protestante. Entonces hay una división entre el catolicismo y los protestantes. Y comienza a haber una relación, una crisis grande entre la ciencia y la religión. Entonces, y ahí aparece todo el concepto de la duda. ¿Mm? Y aquí aparece lo que estábamos hablando de este heliocentrismo. Eh, Estamos en la época de Galileo. Recuerde que no hace mucho un papa, ya el Papa Juan Pablo II, pidió perdón al mundo por haber condenado a este hombre, a Galileo Galilei, ¿ya? Por defender lo que decía que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, ¿ya? Entonces hubo todo en esa época un revuelo porque había pasado tanto tiempo para haber perdonado, ¿ya? La iglesia se había equivocado. Entonces los problemas teóricos, religiosos, a veces tenían consecuencias. Entonces este hombre está justo en este periodo, René Descartes, en que está la Inquisición, está el cardenal Richelieu, que ustedes conocen, o a lo mejor lo han visto en televisión, a donde aparece el D'Artagnan, los tres mosqueteros. Está en esa época, está justo en esa época, en que si hablaba a alguien en contra de lo que la iglesia estaba, digamos, promulgaba, entonces iba a la Inquisición y estaba condenado a muerte. Y lo que le pasó a Galileo por defender esa idea. Ahí aparece en el tribunal de la Inquisición, ¿ya? Algunos dicen que, a pesar, como lo dice ahí, él murmura y sin embargo se mueve, ¿no? Es decir, la Tierra se mueve alrededor del Sol. Esa es la consigna que aparece. Y aquí aparece también algo que es interesante respecto a las guerras que hubieron entre estos estados ahí en Europa, que ya estaba bastante dividida ya. En Italia, por ejemplo, ahí no aparece la misma Italia que nosotros conocemos, que es la bota, una sola bota, sino que ahí aparecen varios estados. Y hay toda una confabulación, supremacía entre dinastías. Y ahí aparece la dinastía de los Borbones, po. Y al final, no sé si ustedes han escuchado los Borbones. ¿Dónde hoy día están? ¿Saben dónde están los Borbones ahora, no? Porque los Borbones estaban, esta dinastía gobernaba, digamos, casi toda Europa, Francia, Alemania, todos esos lugares. Y al final, por estas guerras, rebeliones que había entre ellos, perdieron y se tuvieron que ir a España. Los reyes de España son descendientes de Borbones, no sé si han escuchado los, eh, los, que los reyes españoles son de la casa o de la dinastía de los Borbones, ¿ya? Ahí los mandaron. Pero aquí hay una cosa importante. René Descartes, este filósofo, construye toda su filosofía de esta incertidumbre y propone a la razón humana como las bases para construir el sistema de conocimiento, una filosofía sin errores. ¿Y qué utiliza para eso? La ciencia matemática. Y rechaza todo lo que se ha aprendido, o sea, todas las de la época medieval de Santo Tomás, de la filosofía renacentista, neoplatónica, y él estudia bueno, esto le viene también del colegio jesuita de La Flèche, donde estudió, ¿ah? Ahí
este hombre, René Descartes, que es más conocido como filósofo que como matemático, eh, pertenecía a una familia de la nobleza, sí, pero una nobleza baja, ¿no? De la Francia de la época. Y su madre muere tempranamente. Poco después del nacimiento, creo que estuvo como un año, y fallece su madre. Entonces, toda la educación recae sobre el padre, ¿ya? Sobre el padre de Descartes, René Descartes. Y él lo, lo prepara, digamos, como hasta los 10 años, hace una educación en casa con su hijo, pero después ve que la educación ya tiene que estar tomada por una institución, ¿ya? Y busca una institución y busca este colegio jesuita, que es la Fleche, eh, que le iba a entregar una educación humanista, ¿ya? Por eso que él tenía esto del, del razonamiento. Y en ese lugar eh, era el rector que estaba allí, le simpatizó mucho a este niño que tenía 11 10 años cuando llegó, y tenía ciertas prerrogativas o no sé, ganancias con este chico, porque, por ejemplo, él se levantaba a la hora que él quería, y el rector nunca digamos, lo presionó para que fuera a las clases, sino que siempre le daba el tiempo. Si él se levantaba a las 12 se levantaba para ir a sus clases. No lo hacía como todos los otros que tenían que seguir una rigurosidad. Era, era como, estaba bien apañado por el rector, ¿no? Y ahí fue donde comenzó a cranear todo esto, tanto de la filosofía como la matemática, a donde se levantaba tarde, qué sé yo, y ya en su adolescencia, después, 2 años después, parte de aquí, de este colegio, y se va a, a París, donde estudia matemática, estudia 2 años matemáticas, y también ingresa a la carrera militar. ¿M? Y esto es en búsqueda, digamos, en búsqueda como todo ser humano de la razón, el método, aquí como lo dice. Y él escribe un texto que es llamar el método, que es un poco más largo, ¿no? Pero todos lo conocen como el discurso del método. Y su vida pasa, o sea, hay momentos en que la vida de René Descartes se hace difícil, ¿ya? Eh, ¿Qué otra cosa más podemos decir de él? Bueno, también un viajante, ¿ah? No solamente se quedó en París, sino que estuvo por muchos otros lugares. Eh, Aquí hay una cosa interesante. En en esta época, que ya era un poco más reconocido por sus tratados de filosofía y de lo que había contribuido un poco también a la matemática, en el cual, digamos, se sentaba las bases de lo que era su filosofía. eh, y este hombre al final eh, es llevado por las diferentes cortes, porque también recuerde que si hoy día un matemático no publica, no come, porque ese es su trabajo. O sea, todos los matemáticos puros, siempre hacen trabajo de, de la búsqueda de algún, no sé, paper que va desarrollando en alguna teoría, y todo eso se va publicando. Y al ser publicado también, las universidades les van pagando. En cambio, en esa época no era tanto así, porque este hombre, René Descartes, ya eh, iba en búsqueda también de que le pudieran pagar, pero habían mecenas que le ayudaban. Y uno de estos mecenas eran las monarquías. Entonces, cada vez que iba a alguna parte, alguna monarquía le ayudaba y le daba dinero para poder seguir su estudio.
aunque a él siempre le gustó más que irse a donde estaban los lugares, los grandes palacios y todo eso. Iba a lugares bien, le gustaba la tranquilidad, no le gustaba irse ahí, digamos, a donde estaban todos los monarcas. Y había la reina de Suecia, la reina Cristina, se lo llevó también, ya cuando ya era más anciano, sí, para que le enseñara también toda la filosofía que él había eh, aprendido, ¿ya? Eh, a la edad de 8 años este hombre estaba en el colegio de los jesuitas, eh, todavía no tenía claro lo que, bueno, como siempre, lo que los pequeños no sabían, que seguir. Y siguió esta carrera de ejercicio público en el ejército. Era como un mercenario, ¿ah? Él iba siempre a donde le aseguraban también buena paga. Entonces fue soldado tanto francés como de otras nacionalidades. Siempre se enrolaba en el ejército que ganaba, ¿ya? Era un mercenario, como lo dicen por ahí algunas cosas, algunos textos. Y por eso se enrola un poco también. Eh, Toma la decisión de indagar en su propio espíritu, el recorrer todo lo que en este indicase cuáles eran las verdades, las direcciones que había que seguir, el rumbo. Por eso que planea este digamos, método, como aparece ahí. Pero en matemática lo más fundamental es el procedimiento que revoluciona los fundamentos filosóficos también de la existencia de Dios, de la inmortalidad del alma, que eran elementos cruciales en esa época, pero desarrolla en matemática lo que es la geometría analítica, ¿ya? Fundamentalmente es eso. ¿Ya? En este discurso habla justamente de esto, y a lo largo de la historia algunos filósofos se han atrevido a hablar de la matemática creciendo de los conocimientos adecuados. Mm, Precisamente el caso de Descartes no es así. Como para que quedara ninguna duda al respecto, este filósofo hace acompañar este discurso del método con un apéndice de 4 capítulos denominado la geometría. Entonces, en este texto aparece geometría también, no solamente filosofía. Entonces, no era suficiente con la revolución en el pensamiento general que causó sino que la geometría significó el avance más radical que la ciencia había experimentado desde el fin de la primera escuela alejandrina. ¿Mm? Entonces, a través de él se desarrolla lo que es la geometría analítica. ¿Mm? Los descubrimientos que Descartes encerró en estos capítulos desarrolló algunas interrogantes acerca de las cónicas, pero va más lejos para incluir curvas de grado superior, como la concoide, lo que hoy conocemos como el óvalo de Descartes y hoja de Descartes. ¿Ya? Y Descartes también comienza identificando segmentos de rectas con números, con un procedimiento de tomar segmentos dado un patrón y asumir que vale una unidad. Y a partir de allí Descartes entonces demuestra que todas las operaciones aritméticas básicas, todas, la multiplicación, la división, etcétera, la extracción de raíces, suma, resta, estaban resueltas y podrían interpretarse como una determinación de segmentos, construcciones geométricas. Y por eso que revolucionó lo que hasta la época había en geometría. Y continuando con este mismo pensamiento, retoma el problema de Apolonio, situando la curva generada en relación con dos rectas. Recuerde que Apolonio había desarrollado toda su geometría usando también las cónicas, ¿no es cierto? Que son la parábola, la elipse,
¿cómo se llama? La hipérbola. Entonces cada una de esas las desarrolla, pero ahora en un plano cartesiano, ¿ya? Que era distinto. O sea, plantea un rigor histórico que recuerda también a este otro matemático que vamos a hablar, que va a ser Pierre Fermat, ¿ya? Las longitudes sobre una recta se denominaban generalmente con la letra X y las longitudes sobre la otra se denominaban con la Y. Es decir, desarrolló lo que son las coordenadas en el plano cartesiano, ¿ya? Eso nadie lo había pensado hasta la época. Entonces, para eso vamos a ver ahora un pequeño video. Ustedes pueden seguir viendo este, este, este apartado, esta diapositiva. Aquí aparece todo lo que he hablado un poco. Los errores que tuvo, qué sé yo, cómo encontrar el método seguro. Y ahí ustedes pueden ir viendo. Tiene una cierta cantidad de páginas. Pero quiero que veamos ahora, para ir terminando con este hombre aquí, este otro video. Déjeme buscarlo. A ver. ¿Alguna pregunta? Y aquí los va a aclarar quién era este hombre. Hoy hemos estado a mucho video. Aquí está. Canal Enciclopedia. Fue un hombre que cambió la forma en la que sus contemporáneos veían el mundo y la ciencia. Afirmaba que para llegar a la verdad había que dudar de todo. Insistía en que para hacer un juicio hay que guiarse por el pensamiento abstracto más que por la experimentación y la observación. Ese filósofo, físico, matemático y psicólogo francés era René Descartes. Nació el 31 de marzo del año 1596 en la pequeña ciudad de La Haye, en Touraine, Francia. Jeanne Brochard, la madre de René, falleció cuando éste solo tenía 1 año. René era un niño enfermizo, por lo que su padre tuvo que dedicarle cuidados especiales. Habiendo advertido el gran espíritu inquisitivo de su hijo, el señor Descartes decidió educarle personalmente. En el año 1606 envió a su hijo de 10 años al colegio de los jesuitas de La Flèche. Como dijo Descartes, su educación empezó cuando se enamoró de la poesía. En el colegio, René recibió una vasta educación. Estudió latín y griego, historia y retórica, filosofía y ética, física y matemáticas. Al acabar sus estudios, Descartes podía elegir entre dedicarse a la vida eclesiástica o militar. A los 18 años de edad, René, al que no le satisfacía ninguna de las dos opciones, le pidió a su padre tiempo para pensar. Atraído por la aventura, se fue a París. Allí conoció a una pandilla de jugadores. Empezó a jugar a las cartas, actividad que le atraía no solo porque tenía la posibilidad de ganar dinero, sino porque le obligaba a realizar infinidad de cálculos matemáticos. Cansado de esa vida, dejó París y se fue a estudiar Derecho a la Universidad de Poitiers. A los 20 años, René se licenció en Derecho y decidió dedicar su vida a viajar. El ejército le brindaba tal oportunidad, por lo que a los 22 años René se presentó voluntario. Lo dejó a los 24, pero había de pasar los 9 años siguientes viajando por el mundo, intentando ser más espectador que actor. Durante su vida militar, Descartes
Llegó a la conclusión de que solo las matemáticas funcionan con conceptos precisos y evidentes, mientras que las otras ciencias se contentaban con suposiciones. Estando convencido de que solo podría llegar al conocimiento del mundo mediante un método matemático, el filósofo de 23 años se dispuso a crear una nueva ciencia sobre la estructura del universo. Poco a poco, Descartes y sus opiniones se hicieron populares, aunque él no encontró gran satisfacción en este hecho. Estaba convencido de que la fama coartaría su libertad, y a los 32 años se trasladó a Holanda. Allí encontró el ambiente ideal para sus investigaciones científicas. En Ámsterdam, Descartes entabló amistad con Helena, la criada de un amigo. Durante 6 años mantendría una relación secreta de la que nació su hija Francine. Descartes sentía amor paternal hacia la niña, pero decía que era su sobrina. La pequeña murió a los 5 años, lo que supuso un duro golpe para el científico. Pero ni siquiera la pena logró apartarlo de la ciencia. Descartes se entregó de lleno a su trabajo, llevando una vida sencilla y metódica. Le gustaba hacer ejercicio, ya que estaba convencido de que la salud era el tesoro más preciado. Prefería la fruta y las verduras a la carne, afirmando que eran más saludables. Para él solo había 2 clases de medicinas, la dieta y el descanso. En el año 1637, el científico publicó su tratado Discurso del método, según el cual había que enfocar el pensamiento hacia la búsqueda de la verdad científica. Allí plasmó las reglas que sentarían las bases de la lógica. Sus obras posteriores, Meditaciones sobre la primera filosofía, Principios de filosofía y Pasiones del espíritu, fueron una continuación a su tratado. Con ellas Descartes sentó las bases de la geometría analítica. Cuestionó la explicación científica del origen del sistema solar, formuló una teoría según la cual los organismos vivos eran máquinas complejas que funcionaban regidas por las leyes de la naturaleza. También introdujo el concepto reflejo, y su descripción de la anatomía de un ojo sería encomiada por cualquier óptico moderno. En otoño del año 1647, el gobierno francés le concedió una pensión por sus méritos. El filósofo se trasladó a París, pero la corte francesa no le prestó atención. A los 53 años de edad, Descartes aceptó la invitación de la reina Cristina de Suecia y se fue a vivir a Estocolmo. Pero la vida cortesana le resultaba tediosa y el clima poco propicio para su salud. Mientras cuidaba a un amigo enfermo, Descartes contrajo neumonía. Falleció el 11 de febrero del año 1650, pocos meses antes de cumplir 54 años. Las ideas de René Descartes, incluso las equivocadas, estimularon el posterior desarrollo de las matemáticas, la física, la medicina y las ciencias naturales. A ver, analicemos un poco quién era René Descartes. ¿Quién era? Yo hablé y también en el video salen muchas cosas de él. ¿Un filósofo matemático? Ya, un matemático. ¿Qué decía de las matemáticas? Que eran las únicas que eran tales como son, no tenían cambios. Ya, que era la única que podía entregar conceptos evidentes del conocimiento, ¿ya?, del mundo. Las únicas entregaban los conocimientos evidentes. ¿Qué libro escribió él? ¿Cómo se llamaba? ¿Y qué decía también este libro? ¿Qué entregaba este libro?
Bueno, este libro se llamaba El Método y era también un tratado no solamente de filosofía, sino que hablaba de la geometría. Y él da la fase a lo que hoy día conocemos la geometría analítica, ¿ya? Y bueno, este libro, por si acaso, según cuenta la historia, que él trató de aplazar la publicación de este libro, porque estaba en la época de Galileo, que la Inquisición lo tenía ahí como en el juicio, vio que si él publicaba este libro, le podía pasar lo mismo que a Galileo, por las ideas revolucionarias que traían en este texto, de la verdad, de cómo construirla, etcétera, de que la matemática era el fundamento de todo, de la relación de Dios, de todo, aun cuando él era practicante, ¿ah? Era practicante, era católico, ¿ah? Este tenía también eh, en el momento cuando estudió en el colegio jesuita, no es que, no sé si ustedes escucharon que le habían dado la oportunidad, habían dos caminos, o se hacía soldado seguía, seguía el camino del sacerdocio. Y él le pidió a su padre un par de años para salir y ver qué era realmente lo que él quería. Pero él era practicante, entonces por ahí un poco se anduvo salvando. Claro que tenía a favor al cardenal Richelieu, que era el que también había llevado a juicio a Galileo. Entonces, este cardenal le había dicho que publicara nomás, que publicara todo lo que él quisiera. Y él al final se atrevió, aunque sabía que lo que podía pasarle también lo mismo de Galileo. Sin embargo, no ocurrió porque como tenía este defensor. Y este matemático también después, más filósofo que matemático, pero el cual fundamentó toda decía que la matemática era el fundamento de todo, la única que podía entregar las bases de la evidencia de todo el conocimiento que había en ese tiempo. Entonces, se centró en la filosofía apoyada de la matemática. Por lo tanto, este hombre era bastante, digamos, no le gustaba tanto ser eh, visto en grandes lugares, qué sé yo. Por eso que después cuando él aparece yéndose a Suecia, llevado por la reina Cristina, para que le enseñara todo lo que él había aprendido, y esta era una mujer así, la historia le dice que era una mujer joven, ¿eh? No era tan de tan de tanta edad, y esta le gustaba ser rigurosa en el estudio, po. Y ella decía, la historia dice que eh, a dónde se fue a Holanda, ahí o sea, Suecia. En Suecia más o menos era frío, po. Entonces él ya tenía 50, más de 50 años, y, y tuvo que irse con ella porque, bueno, ella le iba a pagar, qué sé yo, iba a ser su protegido, a costa de que le enseñara todo, la filosofía, la matemática, que le gustaba mucho, mucho aprender a esta mujer, a Cristina. Y se dice que en la biblioteca que ella tenía, cuando se proponía algo lo hacía y estudiaba y leía todos los textos que habían ahí, pero no tenía calefacción, nada, eso en pleno invierno, con un frío, decían que era peor que un refrigerador. Y ahí llevaba a René Descartes. Y ella decía, si ella se ponía a estudiar a las 5 de la mañana, y René Descartes tenía que estar a las 5 de la mañana ahí. O sea, lo iban a buscar donde estaba viviendo, porque no estaba viviendo en el mismo palacio. Lo iban a buscar y él tenía que estar a las 5 de la mañana en punto enseñando a esta reina. Entonces, y ahí fue también fue como le ocurrió esto después de cuidar a su amigo que tenía neumonía, creo. A él se le pega la neumonía y, y después se muere, pues, se muere con esta enfermedad. Creo que le hacen una sangría antes para poder ayudarlo a mejorarse, y fue peor, o sea, ahí lo mataron.
y murió a los 54 años. Entonces esa es la historia de René Descartes, pero esta filosofía que él entregó, pienso, luego existo, esa es lo que más se conoce de Descartes, fue lo que da la base después a lo que viene, que es la Revolución Francesa, ¿ya? Gracias a esto aparece, digamos, todo el conocimiento de la igualdad, de la fraternidad, de todo. Entonces es importante René Descartes en la historia, no solamente de la matemática, sino de la filosofía y del mundo, ¿ya? Por toda la revolución que él trajo. Bien, este es René Descartes. Y hay otro matemático que también es contemporáneo con él, que es Pierre Fermat. Pierre Fermat, francés también, ¿ya? Entonces, que es contemporáneo, que es del año 1600 al 1665 aproximadamente, es otro matemático aficionado a las matemáticas, porque no era matemático, era un abogado. Vamos viendo, voy a compartir ya lo último. Hemos visto mucho hoy día. Rapidito, ahí está Pierre Fermat. En 1665 aproximadamente. Dio a conocer a los colegas su teoría de los números. Es importantísimo Pierre Fermat. Era un aficionado, por ser aficionado a las matemáticas. Era un jurista, era muy destacado, estaba en el Parlamento, era un consejero del Parlamento de Toulouse, donde vivía, y también sentía indiferencia por las publicaciones, ¿ya? Él no le gustaba publicar lo que él hacía, y como estaba más o menos contemporáneo con Descartes, yo creo que había intercambio de cómo se comunicaban entre ambos, y había entre ellos un intermediario, que era Marin Mersenne. Mersenne, que era quien había estudiado en la misma colegio de Descartes. Mersenne fue como el que proyectó lo que hoy día conocemos la Internet, ¿ah? Que hacía las publicaciones, a él le llegaban problemas y él los divulgaba a los matemáticos o a los científicos que habían en esa época con cartas, a través de cartas. Y planeaban de resolver problemas, qué sé yo, intercambiaban todo. Y él era el que lo hacía, ¿ya? Entonces, Marin Mersenne era quien fue el nexo con René Descartes. Entonces, este hombre que no era un matemático, sino que un aficionado que le gustaba mucho, también desarrolló lo que hoy día conocemos como geometría analítica. Y parece ser más general que la de Descartes, la teoría de él. Entonces, él apareció con su teoría de los números, dio a conocer en público por qué Fermat no publicaba nada, o sea, no le gustaba. Y lo hacía público. Es más, hasta que él murió, no se publicó lo que él había escrito. Su hijo, creo que quien fue su hijo Samuel, quien varios años después de la muerte del padre publicó todos sus escritos. Y los escritos quedaron así como inconclusos, porque habían unas de la teoría que él escribió quedó a media. Él trabajó a través es muy conocido a través de los números primos, ¿ya? Entonces dio toda una teoría de los números primos, números muy grandes, la cual él fue desarrollándola. Bueno, aparte de estos números primos, ¿cuál fue toda la aportación a la matemática? Dos problemas importantes aparecen en torno a Fermat. El primero, se trata del verdadero fundador de la geometría analítica, porque podríamos decir que Descartes, bueno, ¿quién fue? ¿Descartes o Fermat? Como se suele considerar. ¿Quién de los dos fue el creador de la geometría analítica? Bueno, la respuesta se puede dar. Primero fue quien publicó René Descartes. Primero es al que se le refiere, digamos, se le patenta la creación de algo. Y el otro problema se refiere al último llamado teorema de Fermat.
poseía como él una demostración maravillosa de este teorema, o se trataba solo de lanzar al anzuelo a los otros matemáticos para que dieran solución. Entonces, dos situaciones. O él fue el creador de la geometría analítica y de este teorema fundamental de Fermat. Bueno, en esa época también era muy famoso ya Fermat, porque además de ser jurista, creó esta formulita que aparece ahí, x elevado a n más y elevado a n igual a z elevado a n. Entonces es el teorema fundamental de Fermat. La época de Fermat se hallaba un país recién salido de las guerras de la religión entre católicos. Reinaba entonces Enrique IV, pacificador de todos los conflictos, y establecía la separación de las comunidades católicas y protestantes. Cuando es asesinado Enrique IV, le sucede Luis XIII, y el ministro Richelieu como favorito, cuya actuación ya habíamos hablado un poco que tenía mucha relación con Descartes, entonces le dejaba mucho campo a Descartes. El rey le sucede Luis XIV, el monarca absoluto, de ahí a donde viene después toda la Revolución Francesa. No, bueno, no se sabe casi nada de los primeros años de la infancia de este Pierre. Sin duda su padre era un acomodado comerciante de pieles y se ocupó de que recibiera una sólida instrucción. Que Pierre poseía excelentes conocimientos en lenguas clásicas, dominaba idiomas de la Europa de la época y era un gran amante de la literatura, llegando incluso a escribir poemas en francés y en español. Y no se sabe casi nada de los primeros años. Digamos. Estudió leyes en la Universidad de Toulouse, pero le gustaba así investigar sobre las matemáticas. Y allí pasó a Orleans, en cuya universidad se graduó en leyes y obtuvo un puesto de magistrado en la Corte Suprema de Justicia y contrajo matrimonio con su prima, la prima de su madre, cuyo matrimonio tuvo 3 hijos y 2 hijas. Y en el año en adelante fue designado consejero real. Era un consejero real, era de peso. Pero como matemático tan solo era un aficionado. Estaba ocupado con ejercicios de su carrera también, pero le gustaba mucho la matemática. Le gustaba para entretenerse, era su afición. Y al comienzo del siglo XVII casi todos los matemáticos eran aficionados, si bien no tan geniales como Fermat. Se dice que de todos es el mejor aficionado de las matemáticas en la historia. ¿Ya? Y ahí aparecen estos dos números que el otro día conversamos de ellos y que vienen a través de los pitagóricos, pero también él entregó una teoría de ellos, que son los números amigos. Los números amigos de los divisores. Su objetivo no era publicar, sino comunicarse con los científicos de la época. Por eso que estos mensajes iban a Mersenne, se lo llevaba a Descartes y otros, a Pascal y a todos los matemáticos que estaban en la época, y ahí dice Marie Mersenne, quien lo divulgaba, era el correo, digamos, de toda esa. En geometría analítica, los trabajos de Fermat surgen a partir de la obra de Apolonio, o sea, se apoyó en Apolonio sobre los lugares geométricos. Y era frecuente que estos matemáticos trabajaran en la reconstrucción de obras de los griegos. Y se descubrió antes de 1636 el importantísimo principio fundamental de la geometría analítica. Entonces ahí aparece el principio fundamental. Siempre que en una ecuación final aparezcan dos cantidades incógnitas, tenemos un lugar geométrico al describir el extremo de una de ellas, una línea recta o una curva. Aunque no publicó en su día semejante resultado, solo se limitó a difundirlo a través de manuscritos. Nada más. Ya, esta era su geometría analítica.
Y en este sentido se puede considerar a Fermat como el fundador de la geometría analítica. Tal vez por las ideas, pero las ideas de él eran distintas también a las de Descartes, porque este se basó en entregó elementos más fundantes que Descartes de la geometría analítica. Se puede considerar un padre de esta geometría. Ahora, vamos a considerar a uno o el otro el que generó, bueno, eso ya lo dice la historia nomás. Se considera que debe compartir este honor con Descartes, ya que éste llegó a conclusiones parecidas, de una mayor amplitud de pensamiento. ¿Ves? Era más amplio. Descartes también entregó todo su razonamiento, pero en Descartes se dice que él como que la soñó, él tuvo 3 sueños Descartes, y uno de estos sueños era la creación de la geometría analítica a través del sistema de coordenadas. Lo cierto es que la geometría analítica, tal como la conocemos, se parece más a la de Fermat que a la de Descartes. A grandes rasgos se dice que mientras Descartes parte de un lugar geométrico para obtener una ecuación, Fermat parte de una ecuación para obtener las propiedades de la curva que la representa. Esa es la diferencia. Parte uno del lugar geométrico y otro de la ecuación. Bueno, y otro elemento importantísimo también que él entregó fue el método de los máximos y de los mínimos, usando también toda esta geometría analítica. Y uno de los problemas que investigó en el año 1629, es el relativo a los cálculos de máximo y mínimo. Y su escrito está titulado en ese texto que hay método para hallar máximo y mínimo. Es decir, no solamente entregó la geometría analítica, sino que dio las bases para el cálculo diferencial. Fíjate, que después viene a través del matemático Newton, que vamos a ver posteriormente, Newton y Leibniz. Entonces, las bases, método, a lo que el cálculo, y que ustedes ven, empezaron acá, cuando estudiaron cálculo había que calcular máximo y mínimo. También aplica un ingenioso método para hallar puntos en los que una función se encuentra en lo alto de una cumbre o en el fondo de un valle, o sea, el máximo y el mínimo. Bueno, y ahí aparece toda la forma de calcular y que nos lleva a esto, a esta forma del límite, del máximo y mínimo. ¿Ves? Mire, aquí este es el paso al límite. Todo el proceso que aparece ahí es el paso al límite. Tal cual. Un f de a más c menos f de a partido por e, cuando e tiende a 0. Es decir, dio las bases para el cálculo. Bien. Eso es, ya porque ya es tarde, lo que quería mostrarles en este día. Bastante información. Y no sé si hay preguntas, dudas, ya para ir cerrando. Entonces lo que hoy día al inicio trabajamos o vimos fue esta lucha entre estos matemáticos, Cardano, Tartaglia. Pasamos también por los logaritmos, por qué son importantes los logaritmos, sobre todo en la navegación, que fue uno de los 3 elementos que dio o condujo a que pudiesen salir todos estos barcos al mar sin perderse con los grandes cálculos. Y empezamos a hablar ya de 2 matemáticos que son importantísimos en el siglo XVI, que son René Descartes, a través de la creación de la geometría analítica, y de Pierre Fermat, ¿ya? 2 padres de la geometría analítica. ¿Cuál fue el fundador o fue el primero? Bueno, eso hay que dejárselo a la historia, como les decía. Eso es lo que hemos visto hoy día. No sé si hay preguntas, dudas. ¿No? Profe, disculpe, tenía una duda. ¿El certamen es el lunes y entro hasta la materia de hoy? Sí, hasta la materia de hoy día. Me faltaría ver, bueno, recopilar un poco más de Pierre Fermat, que lo vamos a ver el próximo miércoles. Y hacemos unos cuestionarios para recordar todo lo que hemos visto.
Entonces repasamos el miércoles. No sé si les parece, que repasemos o no repasemos. ¿Ah? ¿Qué día es el certamen? El lunes. Ah, ya. El lunes. Lo que yo he dejado de hacer, que al principio lo estábamos haciendo y que yo pienso que les pudo haber ayudado también, es que ahora, ya como quedan unos 15 minutos, ustedes puedan crear algunas preguntas. 2 preguntas. ¿Ya? Si ustedes pueden ahora escribir 2 preguntas y enviármelas de lo que hemos visto en este día. ¿Ya? Y enviármelas a mi correo. Y recuerde que esa misma también la arreglaremos y todo, y podemos incorporarla también al certamen. Y así lo voy a hacer el miércoles también. A ver si ustedes se acuerdan de algunos conceptos de los que hemos visto, algunos matemáticos, hacer unas preguntas y así incorporar al certamen. ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Ya, entonces recuerden, el certamen no es este miércoles, es el próximo lunes. Y este miércoles vamos a repasar, yo voy a terminar con Fermat y no sé si alcanza a ver Pascal, porque ese era el otro con el que terminaba el siglo XVI. Bueno, ahí lo voy a ver si lo hago breve nomás. Y después repasamos, ¿ya? Bueno, no hay nada más que decir entonces, como no hay preguntas, dudas. Acuérdese de enviarme estas preguntas. Dos preguntas de lo que hemos visto hasta hoy día, ¿ya? Ya, profe. Nos estamos viendo entonces, cuídense harto. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Francesca, ¿tiene alguna duda? Ya, perfecto. Nos quedamos. Chaito. Chao, profesor. Chao, nos vemos. Ya, Francesca, pero dígamelo ahí y escríbalo en el chat nomás, porque parece que usted tenía problemas la otra vez con el internet. Sí, profesor, es que era algo privado. No sé si Jaisel tiene una duda con respecto a la materia o algo así. Ujú. Y parece que no está ahí en pantalla. Profe, ¿me escucha? Sí, pues no, sí lo estoy escuchando.